Bienvenidos una vez más aquí al Instituto en nuestra serie acerca del Antiguo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. Pues ya estamos llegando cerca del fin. En este segmento, en esta clase, quiero compartirles acerca de los profetas menores. No me gusta mucho este título que usamos, los profetas menores. Son llamados así porque escribieron menos que los otros, los profetas mayores. Pero eso no quiere decir que su obra fue algo menor. Jonás, probablemente lo mejor conocido de todos estos profetas, cambió todo el rumbo de una nación. Y no fue la nación de Israel, fue la nación más pecadora, lo más horrible de su época. Y lo transformó por una profecía nada más. Pues eso no me parece como una obra menor, me parece como una obra muy importante. También Ageo. Él tuvo una obra muy impactante. Entonces, la palabra menor solamente habla acerca de la cantidad que escribieron, no de la importancia de su obra ni que hicieron en la obra, ¿ok? Entonces, cuidado en cómo entienden esto, ¿ok? Pero todavía son conocidos así. Y lo que quiero hacer es darle un poco de trasfondo de cada uno de estos profetas, de dónde vinieron, o lo que conocemos de ellos, porque hay muchos que no conocemos casi nada de sus vidas, más que lo que escribieron en sus profecías. Y además quiero compartirles unos versos que son impactantes, porque a mí es muy importante que agarramos las riquezas que ponemos del Antiguo Testamento. Y eso es una de estas áreas donde debemos estar agarrando, aunque normalmente no lo hacemos. Y hay muchas cosas allá que son muy aplicables a nuestras vidas de hoy en día. Por ejemplo, todo el mundo se usa de Malaquías los versos hablando acerca del diezmo y las ofrendas. Y probablemente si uno está enseñando sobre diezmos, este verso siempre está usado. Bueno, viene de un profeta menor. ¿Ok? Entonces, hay cosas aplicables todavía, aunque es del Antiguo Testamento, y hay profecías también que todavía no han sido cumplidos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primeramente, hay como 12 libros que son considerados en este grupo de los profetas menores. Aquí los ven. No voy a leerlos porque pues yo creo que ustedes pueden leer por sus mismos. Lo que vamos a hacer es cada uno vamos a ver individualmente quién fue, a quién ministró y unos versos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con Oseas. Ministró a Israel. Recuerdo, cuando estoy hablando de Israel y Judá, estamos hablando de la nación dividido después del tiempo del rey Salomón, ¿ok? Entonces todos ellos fueron durante estas épocas. Es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, es que aunque en nuestros libros, en nuestras Biblias, perdóname, los libros de los profetas vienen después de los libros de los reyes y crónicas, pero ministraron durante este tiempo y después, ¿ok? Entonces, Oseas ministró a Israel entre los años 153 y 715. Kill the studio speakers. I'm getting your noise, I'm getting your music, I'm getting your laptop opening. Okay? All right, I'm going to continue. Pues ministró él a la nación de Israel, la parte al norte, entre los años 753 y 115 antes de Cristo. Okay, recuerden, los números cuentan por atrás, porque estamos hablando de qué tantos años. Okay, básicamente su ministro cubrió 60 años antes del tiempo que Israel se cayó en cautividad. Okay, entonces antes de este tiempo. Y durante esta época encontramos que básicamente todos los reyes de Israel, la nación al norte, no fueron piadosos, no siguieron a Dios. Entonces estamos hablando básicamente que él habló a una nación de idolatría, una nación que no siguió a Dios. ¿Ok? Durante aquellos años, acabo de decir eso, Israel permanecía en un estado de idolatría con los reyes que no buscaban a Dios. El profeta compraba idolatría como un adulterio espiritual. Si tomamos que el matrimonio
es un ejemplo de nuestra relación con Dios. Entonces aquí tenemos la profeta está diciendo que la idolatría es uno que como una esposa que busca otro. Y eso es básicamente, ¿okay? Entonces es adulterio espiritual. Dios ordenó a la profeta casarse con una prostituta, una ramera, demostrando a través de su matrimonio de la redención de su esposa, cuando ella lo abandonaron. Entonces se casaron y ella se fue a buscar otro y él se fue a redimir a ella. ¿Ok? Entonces, otra vez, hablando de este adulterio espiritual de Israel, aunque es un libro profético, habla mucho de la historia de lo que pasó con él hasta el nacimiento de sus hijos, hasta el adulterio de su esposa, mostrando a través de este ejemplo lo que Dios estaba intentando de decir acerca de la nación de Israel. ¿Okay? El libro es completamente una exhortación a arrepentimiento. Es todo el enfoque, arrepentirse. Bueno, básicamente mucha de la profecía en muchos de los libros de los profetas son así, pero este libro en particular, todo es acerca de arrepiéntanse, ¿ok? Se conoce muy poco acerca de este profeta, menos su vida, los eventos que pasaron con su esposa que son mencionados en este libro. Solamente sabemos que él venía de alguna de las tribus del norte. No sabemos de cuál, no sabemos de su familia, nada más sabemos de su matrimonio y su ministerio. Un bosquejo bíblico. El primer capítulo es el matrimonio entre el profeta y esta ramera. De esta relación se nacieron unos hijos. El primero es Jezreel, que quiere decir Dios dispersará a su pueblo, básicamente. El segundo, Ruhama, no más misericordia. Ya Dios se para a dar la misericordia. Y el tercer, a mí, no a mi pueblo. Dios diciendo, ya no. Entonces, eso es el primer capítulo. El segundo capítulo habla acerca de que la ramera abandonó a su marido, o sea, el profeta. Y capítulo 3, que él fue tras ella para buscarle por nuevo, para llevarle a la casa por nuevo. Bueno, no sé de ti, pero a mí, si Dios me ha mandado a hacer la obra que hizo este profeta, a mí será muy difícil. Es como, bueno, ya me ha abandonado por otro, no te quiero. Pero eso muestra que tan grande es el amor de Dios hacia nosotros. El capítulo 4, básicamente hasta el fin del libro, con la nación de Israel, una nación pecadora. Y al fin, en el último, desde 13:9 hasta 14:9, restauración. Dios mostrando, no es que había una restauración, sino Dios mostrando a su pueblo cómo reconciliarse con Él. Entonces, eso es el bosquejo de lo que tenemos. Voy a ver unos versos aquí. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Uno de los problemas que tuvo los judíos a través de toda su historia, básicamente, es que ellos tomaron el concepto de que, pues, somos el pueblo de Dios, tenemos la ley, podemos hacer lo que queremos hacer, solamente tenemos que dar sacrificios, tenemos que dar estos holocaustos. Es muy parecido a los creyentes que viven como quieren vivir y dicen, pues no hay problema, solamente lo que tengo que hacer es solamente pedir perdón de Dios por mis pecados. No, hay más que eso. Dios quiere la obediencia, Dios quiere que tenemos relación con Él. Entonces, eso es un verso que toca bien a nuestra época. Y el capítulo 10, verso 12. Sembrar por vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseña justicia. Esta palabra barbecho es una de campo. Es terreno que ha sido muy fructífero, pero ya es nada más tierra vacía, básicamente. Entonces,
está hablando de que de la tierra que ha sido bien, pero que ha llegado a ser esta tierra barbecho. Obviamente vemos del parábola de las semillas de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de este, está hablando acerca del corazón, como la tierra, ¿sí? Okay. Capítulo 13, versos 6 hasta 8. En sus pastos se saciaron y repletos se escobarbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por lo tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo. En el camino los acecharé. Como osa que ha perdido sus hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Bueno, no son palabras que uso todo el tiempo, perdónenme por eso. Pero mire, Dios está hablando. Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, está diciendo, ya, cuando les encuentro, recuerda, esa es la última parte del libro, ¿ok? Ya Dios dice, nada más. Y Dios está diciendo, cuando les encuentro, no será muy agradable, porque ya me canso, ya me voy a atacarles. Pues no sé de ti, yo no quiero que Dios se presente a mí en esta manera. Yo quiero mi Dios de amor, mi Dios de misericordia. Mi Dios es así y quiero mantenerme en este tipo de relación con Él. ¿Ok? Bueno, vamos al libro de Joel, el segundo. Básicamente les tengo en el orden que se parecen nuestras Biblias. ¿Ok? El libro de Joel consiste de una sola profecía de 3 capítulos. Es un libro bien breve. Joel profetiza sobre la invasión de langostas que destruyen cosechas y vida, quedando la tierra desolada. Básicamente es una profecía. Recuerda, una profecía puede ser mucho. Recuerda Jonás. Pero se hizo nada más esta profecía. Entonces no sabemos por qué tiene nada más esta profecía. Pero déjeme decir eso, ¿ok? Aunque solamente tenemos una única profecía escrita en este libro, probablemente ha dado otras profecías. Solamente hay uno que ha salido escrito. Puede ser que hay otros que no son escritos. Como en el caso de Jonás, tenemos nada más, lo que está en la historia, que se fue a Nínive, su problema con el pez, y cuando corrió de Dios, y la única profecía que dio allá en Nínive. Pero en Reyes, en los libros de los Reyes, está conocido como profeta antes de estos eventos, ¿ok? El profeta ve en esto un ejemplo de juicio final. Entonces, hay una manera profética de eso, no solamente del evento que les está acercando, sino los últimos días. Hay 2 aspectos. Hay varias profecías que encontramos que tienen estos 2 aspectos. Un aspecto de corto plazo, un aspecto de largo plazo. Y eso es una profecía así. ¿Ok? El tema central de este libro es el día del Señor. El día del Señor es el día de juicio de Dios. Es como el juicio del gran trono blanco. Es algo que pasará en los últimos días, ¿ok? No es algo ligero, no es algo pronto, es algo duro que pasará en el futuro. Como parte de este tema encontramos la invasión de las langostas, que también hay una invasión de langostas allá mencionado en Apocalipsis. Seguramente, inmediatamente llega la invasión de Asiria, y sí, se pasó, históricamente se pasó. Pero poniéndolo en el futuro, en los eventos de los últimos días, también podemos decir la gran guerra que existe allá en Apocalipsis. Y también aquí, invasión final durante la tribulación. Acabo de mencionar eso, ¿ok? Hay muy poco conocido sobre la vida personal de este profeta. Otra vez no escribió mucho de sí mismo. No tenemos otras referencias bíblicas acerca de él en su vida. El tiempo de su ministerio es desconocido. Hay varios que son desconocidos porque no se menciona. Típicamente encontramos las fechas por comparar lo que ellos dicen con los eventos de los reyes. O a veces ellos mencionan en el 3er año del rey fulano.
Dios me dio esta visión, algo así. Este profeta no lo ha hecho. Probablemente su ministerio fue durante los primeros 30 años del reinado de Joás. Básicamente tiene que ser acercándose al tiempo de cautividad de Israel, del reino del norte, pero no tenemos una fecha exacta, ¿ok? Un bosquejo breve de Joel. La primera parte describe literalmente la plaga de las langostas, eso es el capítulo 1. Y en el capítulo 2 y 3 tenemos la segunda parte, que es una interpretación profética de la plaga. Recuerda, todas las profecías tienen las dos partes, la profecía y la interpretación. Aunque no todos en la Biblia son escritos con las dos partes. Muchos solamente daban la primera parte. Pero en este caso vemos que Joel está dando las dos partes. Eso es la visión, eso es la interpretación. ¿Ok? Entonces tenemos las dos partes aquí. En la interpretación, la evasión de Asiria, el llamado al arrepentimiento, casi siempre los profetas tienen eso, un llamamiento a arrepentimiento. Y la promesa de salvación, gloria a Dios, siempre hay esta promesa. Y finalmente, el derramamiento del Espíritu Santo que encontramos en Hechos capítulo 2. En la segunda parte, capítulos 2 y 3, la interpretación, tenemos señales antes de la venida del Señor, tenemos el Armagedón y el juicio sobre las naciones, eso es la guerra de Apocalipsis, la restauración de Israel, y eso nos da nuestro bosquejo. Vamos a ver unos versos. Capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, dado para la ira, gracias a Dios por eso, y grande misericordia, y que se duele del castigo. Qué buena descripción de nuestro Dios, ¿eh? Está diciendo, rasgad vuestros corazones. Es que hicieron muchas cosas de afuera para mostrar su tristeza, su amargura, su arrepentimiento, pero no de adentro. Y algo de afuera no vale si no hay nada de dentro, ¿correcto? Pues entonces, pero aquí está hablando de hazlo porque Dios es misericordioso todavía. Capítulo 2, verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Me gusta mucho. Mi Dios ha usado este verso mucho por años de problemas que ha tenido en su vida. Os restauraré los años que comió estas criaturas. Es como los años que Satanás ha robado, los años que problemas han robado, Dios está prometiendo una restitución por estos años. Perdóname, tengo los dos veces. 2:32. Y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual he llamado. Esta palabra remanente es algo muy importante que encontramos en la Biblia, especialmente en profecía, porque Dios siempre ha sido enfocado en su remanente, no tanto en la iglesia. Y muchos dicen que no, la iglesia es el remanente, pero no es la verdad. Remanentes son los que son muy en serio de Dios, son los que son muy enfocados en obedecer a Dios, no cualquiera. ¿Ok? Bueno, ya vamos al libro de Amós. Amós fue el tercer profeta menor mencionado en nuestra Biblia. Este mensaje de él está sobre el juicio que vendría y la restauración que va a seguir este juicio. El mismo mensaje se repite a través de los profetas porque este es el ministerio de profeta. Básicamente todos los profetas dan este mensaje de arrepentimiento, de juicio, pero también de restauración. Dios siempre termina con una nota positiva. Los profetas ministraban al pueblo cuando ellos se alejaban de Dios y que necesitaban corrección. Hoy en día tenemos mucha la actitud que no, es que somos bien porque tenemos profetas. Pero bíblicamente, los profetas hablaron cuando la gente estaba fuera de Dios, afuera de su voluntad, no cuando le siguieron.
Entonces, eso a mí no es una muestra que la iglesia es bien, es una muestra que la iglesia tiene problemas. El propósito del mensaje siempre fue que el pueblo regresara a Dios. Todo es eso, que el pueblo arrepiente y el pueblo regresa a Dios. Eso es la obra profética, más que todo. No es para que le da una palabra suave y dulce, como, oh, es que Dios te ama tanto. Que... Bueno, Dios nos ama, pero Dios nos ama como un buen papi que sabe cómo usar la vara de corrección. Sin embargo, siempre había una nota positiva, la restauración para aquellos que se arrepintieron. Siempre cuando arrepentimos hay restauración. ¡Qué glorias! ¡Qué gloria! Si somos dispuestos a arrepentir, siempre Dios está dispuesto a recibirnos. El tema de Amós es sobre los pecados de un pueblo escogido, acompañado de privilegios de una enorme responsabilidad, cuyo fracaso se llevó a un gran juicio, debido a la considerable luz que habían recibido. La más luz que tenemos, la más revelación que tenemos, la más entendimiento que tenemos, la más responsabilidad que tenemos. Entonces, porque ellos tuvieron la palabra, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, porque tuvieron la palabra de Dios, tuvieron esta gran responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? En seguir a Dios, en obedecer a Dios. Y por eso el juicio en contra de ellos es aún más grande. Hablando de su mismo, sabemos un poco de su vida. Nació en un pueblo que se llama Tecoa, un pueblo de pastores. Y estoy hablando de pastores de cuatro patas, de ovejas de cuatro patas, ¿ok? A 9 kilómetros del sur de Belén. Entonces aquí está Belén, un rato al sur allá es este pueblo. Perteneció a una familia de pastores. Ellos cuidaron a las ovejas. No asistió a la escuela de profetas ni fue ordenado como una profeta, pero todavía Dios le usó. Recibió un llamado divino que está mencionado en capítulo 7, 14 al 15. Básicamente ministró a Israel. Primero al inicio ministró a Israel, pero también ministró a Judá y a las naciones a su alrededor. Entonces aunque no fue reconocido oficialmente como profeta, aunque no fue entrenado oficialmente como profeta, fue bien reconocido. Y su área de administración, su región de administración fue bien amplio. Ministró durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam de Israel, estos dos reyes. ¿Okay? La mayor parte de su ministerio se llevó a cabo allá en Betel, en Israel. Fue acusado por el sacerdote Amasías de traición como cuando profetizó en contra del rey Jeroboam, rey de Israel. Recuerda, no fue un rey que obedeció a Dios, sino un rey que siguió los ídolos. Y él, como profeta, hablando de parte de Dios, hablando bajo la unción del Espíritu Santo, habló en contra de este rey. Entonces el sacerdote le acusó de ser un traidor, de desobedecer, de ser en contra de su país, en contra del rey. No, él estaba en el lado de Dios. Un bosquejo breve de Amós, primeramente al capítulo 1 y 2, tenemos el juicio sobre las naciones. El capítulo 3 hasta medio del capítulo 9, juicio sobre Israel, la nación del norte. Allá desde el medio capítulo 9 y hasta 15 tenemos la restauración de Israel. Otra vez, es profético, Dios hablando de restauración, pero siempre las profecías, especialmente las profecías con promesas, siempre hay requisitos. Para que Israel sea restaurado, había cosas que ellos tuvieron que hacer. ¿Okay? Unos versos. Capítulo 7, versos 7 hasta 9, me enseñó así, que he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de
albanil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomera de albanil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo una plomada de albanil en medio de mi pueblo Israel, y no toleraré más. Ya. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ya. Que Jeroboam fue el primer rey de la nación del norte después de división, después del tiempo del rey Salomón. Entonces está diciendo, ya, estoy al fin de mi paciencia. 9:9. Porque he aquí os mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un criba y no cae un granito en la tierra. Ya, eso es una palabra bien fuerte, ¿eh? Está diciendo, ya, esta nación se va a desaparecer y la gente sean, pues, en todas las partes. Y se cumplió esta profecía. Lo hemos visto históricamente que se cumplió esta profecía. Entonces Dios cumplió, pero tengo que preguntarme, ¿qué está diciendo Dios acerca de nuestras naciones de hoy? De los Estados Unidos, de México, de las varias naciones alrededor del mundo. Pues me parece que no somos mejores. Amós 9, verso 11. He aquí día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Eso cuando encontré este verso me espantó mucho este verso porque, bueno, conozco un poco del tabernáculo y del templo y no fue David que levantó el tabernáculo, tampoco el templo. Pero habla claramente aquí el tabernáculo caído de David. Pues, ¿qué fue esto? Bueno, Moisés construyó el tabernáculo. Y luego tenemos que el hijo de David, Salomón, construyó el templo. Pero, ¿de dónde vino eso? Si miramos en 1 Crónicas, capítulo 15, David llevó el arca del pacto allá a Jerusalén. Empezó antes, y eso es cuando se estaba allá en el carro, y se llegaron a un tope, y casi cayó el arca, y este varón se extendió su mano para agarrarlo, y murió. Y David, por el temor, dijo, ya no. Y le dejó en la casa de un varón que se llama Obed-Edom. Y se quedó allá en la casa y Dios bendijo mucho a Obed-Edom, a su campo, a su familia, a todo. Y David recibió esta noticia y dijo, pues eso no puede ser, me voy. Entonces se regresó a recoger el arca y llevarlo allá a Jerusalén. Pero esta vez lo hizo según lo que Dios ha mandado en la Biblia, con los sacerdotes cargándolos sobre sus hombros. Y llegaron allá a Jerusalén y se entraron, y David dice que quitó su túnica y danzaba con toda su fuerza delante del pueblo. Y dice allá que construyó David una carpita enfrente de su palacio y se puso este arca allá. Nada más una carpita. En efecto, la palabra allá lo entiendo yo como nada más un techito de tela. No había paredes. Las paredes fueron los brazos levantados de los levitas, adorando a Dios. Y Dios dice, ¿restauraré este? ¿Sabe que este verso está citado en Hechos capítulo 15, verso 16? ¿Por qué Dios quiere este tanto? Es que también se dice que David mandó a los levitas que formaron ellos divisiones entre ellos y que se pusieran adoración allá en este lugar, en esta carpita, 24 horas por día, 7 días por semana. ¿Sabe que Dios no está tan interesado en tantos que gastamos en construirle un templo, en construirle una iglesia, una casa de Dios? Dios no vive en estas casas. Dios visita estas casas, pero viene con nosotros porque somos el hogar. Somos el templo de Dios. Y la cosa que Dios amó tanto y todavía ama tanto de esta carpita de David es que fue un lugar de adoración 24 horas por día, 7 días por semana.
Eso es porque Dios dijo, voy a reconstruir el tabernáculo de David. No el tabernáculo de Moisés, no el templo de Salomón, no. Este tabernáculo de David. Qué bonito, ¿eh? Me gusta mucho este verso. Bueno, vamos a dejar Amós y vamos a ir adelante y vamos a ver a Abdías, la profeta Abdías. No hay mucha seguridad respecto al tiempo de ministerio de este profeta Abdías. Cabe la posibilidad que fueron los años 800 a.C. hasta 732, eso es un tiempo largo obviamente, o entre 605 hasta 587, algo así. Nadie está tan seguro, pero de los eventos y todo se parece a una de estas dos áreas. Se carece de información acerca de este profeta, aunque hay mucha gente que se menciona en la Biblia bajo el mismo nombre. Esos son los problemas, porque fue un nombre bastante común, no sabemos de cuál es. ¿Okay? Pero sabe que los profetas no fueron tan enfocados en su nombre, sino en levantar el nombre de Dios. Este libro es bien breve, nada más un solo capítulo. Trata con el pecado de Edom. Edom fue uno de los pueblos pero como primos de Israel, ¿okay? En contra de Israel y la destrucción que vendría. Entonces, no es una profecía a Israel ni a Judá, es una profecía enfocada a Edom. Básicamente su ministerio se desarrolló en Edom, aunque fue del pueblo de Israel, vivió allá en Edom y ministró allá. Los edomitas provienen del hijo de Isaac por Esaú, entonces son primos, como mencioné. Dios ordenó a los israelitas tratar amablemente a los edomitas, en Deuteronomio 23. ¿Okay? Entonces no les mataron como muchos de los otros pueblos. A través de la historia bíblica vemos que Israel fue atacado muchas veces por parte de Edom. Constantemente había guerras entre estos dos pueblos. Primos batallando, hermanos batallando. Dios ordenó a Abdías profetizar contra ellos, que se lleva a cabo por Ciro, el rey de Persia, después de la restauración de Israel. Entonces es un tiempo muy prolongado en la historia, porque fue después de la restauración de Israel, los eventos. Eso no quiere decir que fue profetizado en aquel tiempo, sino los eventos pasaron. Herodes en el tiempo de Cristo fue un edomita. Recuerda Herodes que fue como el tetrarca. Él fue de este pueblo de Edom. ¿Okay? El libro de Jonás es muy particular, ya que no se enfoca en Israel ni en su profecía, pero sí en la lucha que el profeta sostuvo con Dios para obedecerle. Es mucho de como una reflexión personal de su propia lucha. Aunque Jonás ministró a Israel, perdóname, yo saltaron hasta Jonás. Ok, ya estamos en el libro de Jonás, perdóname. El libro de Jonás es muy particular, ya que no se enfoca en Israel ni en su profecía, pero en la lucha que el profeta sostuvo con Dios para obedecerle. Cuando Dios le mandó ministrar a Nínive, y Jonás dijo que ese pueblo es horrible, no quiero hacerlo, corrió toda la cosa allá que estaba en el tormento, en el mar, y dijo a los otros, a los marineros, échame sobre el lado y se tranquila, y lo hicieron, y este pez que le comió, y vivió 3 días en el estómago de este baleén hasta que le vomitó la tierra. Entonces, y luego se obedeció a Dios. Pues Dios hace lo que tiene que hacer con nosotros. Aunque Jonás ministró a Israel, según Reyes, capítulo 14, habla de él ministrando. ¿Okay? No se dice su profecía, pero mencionó que él estaba conocido como profeta. La única cosa que está escrito de él, más que eso, es este libro que habla de su ministerio a Nínive, que fue la capital de Asiria. Y nada más una profecía. Pero sabemos que profetizó más de eso. Como personas, Jonás vino de Galilea, del pueblo de Garfar, cerca de Nazaret. Ministró durante el reinado de Jeroboam II, que estaba al norte de su reino.
Jesús mismo atestigó que el ministerio de Jonás y su oficina profética, Cristo le habló de él, que le dijo, sí, él fue profeta. Un bosqueo breve. Capítulo 1 y 2, primera comisión de Jonás. Se desobedeció y los resultados que acabo de mencionar allá en el mar y con el balín y todo eso. La segunda comisión de Dios, después de arrepentirse y después de que este pez le vomitó a la tierra, a la orilla de la mar, Dios le comisionó por nuevo y su obediencia para irse a Nínive, allá en capítulo 3. Capítulo 4, Jonás reclama y Dios le contesta. Que esa es una cosa que quiero mostrarle. Tenemos en nuestra mente que cuando fue vomitado de este pez, se levantó sus ojos Jonás y allá cerquita estaba la ciudad. Ok. El círculo aquí por el lado izquierdo es donde se salió en el barco intentando de evitar este mandamiento de Dios, esta comisión de Dios. El círculo a la derecha, allá más al noreste, es Nínive. Nínive es al lado de un río, pero si este pez tuvo que ir alrededor, tuvo que tener tanta velocidad que debería ser mencionado en la Biblia. Cuando desviamos del camino de Dios en nuestras vidas, y todos lo hacemos a veces, eso nos da una manera para brincar adelante. Cuando regresamos a Dios, cuando arrepentimos y regresamos a la voluntad de Dios, Dios nos regresa a donde estuvimos. Y se pasó con Jonás también. Entonces Jonás tuvo que andar desde allá hasta Nínive, que es más que 1000 kilómetros, para llegar a donde tuvo que ministrar. Conformación de Jonás. El dios principal de los asirios fue nombrado Dagón. Mitad humano, mitad pez. El hecho de que Jonás saliera de un pez pudo haber sido un fuerte testimonio para los asirianos. Haber uno que ha sido en un pez y salió del pez, sí, eso es muy impactante a ellos. Los incrédulos han dicho que sería imposible para una ballena o para un pez tragar a un hombre, pero no es posible, es posible. La ballena al morir expulsa todo el contenido de su estómago y a través de los años han visto expulsar hasta tiburones y pedazos más grandes de objetos hasta 2 metros por 2 metros por 3 metros. Hay un tipo de pez allá en el Mediterráneo que puede puede agarrar no ballena, sino un pez bastante grande para tomar el varón y vomitarlo entero, no como se hace los tiburones que se destruyen, no, estoy hablando entero. En el año 1891 un hombre fue tragado por una ballena y 2 días más tarde rescató inconsciente, pero todavía en vivo, dentro del estómago de este ballena por 2 días, en vivo. Nínive es la ciudad más antigua que ha sido descubierta. Saben dónde está, lo han descubierto. Los arqueólogos han hecho excavaciones allá, saben de esta ciudad, ¿ok? Bueno, ya vamos a Miqueas. Miqueas fue un contemporáneo de Isaías. Ambos llevaron a cabo su ministerio con básicamente el mismo mensaje, aunque Isaías escribió muchísimo más. Se ha dicho que el libro de Isaías es una amplificación del libro de Miqueas. O podemos decir que Miqueas es un resumen del libro de Isaías. El mensaje de Miqueas es: Israel sería destruido por sus falsos líderes y sería restaurada por un verdadero líder, el Mesías. Qué buen mensaje, ¿eh? Necesitamos mensajes así.
especialmente la parte de restauración. Hoy en día podemos decir, pues eso es aplicable a nosotros, porque se parece como seamos destruidos por los líderes que tenemos. De la profeta su mismo proviene de un pueblo 32 kilómetros al sureste de Jerusalén que se llama Moresgath. Ministró básicamente a Judá y también a Israel, pero primeramente a Judá, profetizando la captividad babilónica, que sabemos que pasó, sabemos de la historia, sí pasó. Ministró delante de los reinados de Jotam, Acaz y predominantemente durante el reinado del rey Ezequías, que también está mencionado en el libro de Isaías. Varios capítulos, en efecto, hablan de él. ¿Okay? Su profecía sobre la destrucción de Jerusalén sirvió indirectamente para salvar la vida de Jeremías a causa de profecías similares, porque unos pensaron que Jeremías fue en contra del rey, fue un agente de sus enemigos, y porque Miqueas tuvo un mensaje parecido, dijeron, ok, bueno, no es así. Un bosquejo breve, muy breve. Una denuncia, capítulos 1 a 3, y una consolación, capítulos 4 a 7. Ya. Unos versos. Primeramente, intercesión. Yo siempre he dicho, la primera señal de una profeta no son las profecías, sino que son intercesores. Y Miqueas, es obvio, fue un intercesor. Capítulo 1, verso 8. Por este lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré agudo como de chacales y lamento como de avestruces. Entonces aquí vemos el triste en arrepentimiento por el pecado de Israel. Capítulo 2, los primeros 3 versos. Hay de los que en sus caminos piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las herederas y los roban y casas y se la toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Pues hablando del pueblo, mire todo este mal, toda esta iniquidad, todo este pecado en el pueblo. Necesitamos mensajeros así hoy en día, porque tristemente, bueno, sabemos que en el mundo hay mucho, pero ¿qué del pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios es santo? ¿El pueblo de Dios todavía anda en pecado? Pues me parece que todavía anda en pecado. Capítulo 2, los primeros versos, aquí es la última parte de ese otro. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia, un mal de cual no saquéis vuestros sueños, ni andaréis juidos, porque el tiempo será malo. Juicio. Eres malo, hay juicio. Eres malo, hay juicio. Eres bueno, hay bendición. Eso es cómo está con Dios. Tristemente, los del mundo reciben bien aunque se hacen malo. Pero digo tristemente más que todo porque eso afecta cómo pensamos nosotros. Porque hay muchos creyentes que piensan, pues, ellos no están recibiendo malo. ¿Por qué me molesto? Si ellos hacen mal y reciben bien, yo puedo hacer igual. Pues sea muy más fácil para nosotros si los del mundo que se hacen mal recibieron mal para que podamos ver la consecuencia de hacer mal. Amén. 2:12. De cierto, te juntaré todo, recogeré ciertamente al resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de sus aprisco, habrán estruendo por las multitudes de hombres. Y se fue hecho. Aunque Israel fue separado a todas las partes del mundo, Dios les recogió. Ya hay una nación de Israel desde 1948 por nuevo. Dios cumplió y cumple sus profecías. Capítulo 3, versos 5 hasta 7. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y clamaban: paz cuando tengo algo que comer, y al que no les da de comer, proclamen guerra contra él. Por lo tanto, se os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrán el sol, y el día
entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados y los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Otra vez, siempre vienen. Hay profetas que profetizan falso, y un día va a alcanzar, el juicio va a alcanzarles. 3:4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Llega un tiempo cuando clamamos a Dios, y Él no nos responde. Saltamos sobre uno. ¿Dónde se fue? Capítulo 3, versos 9 hasta 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertéis todo el derecho, que edifiquéis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan con cosecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinen por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: no, Jehová entre vosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por lo tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cubres de bosques. Mire esto, eso yo creo es muy aplicable a la vida que tenemos hoy en día, la iglesia que tenemos hoy en día, porque hay tantos predicadores, más en los Estados Unidos, más que cualquier otro lugar, que todas sus predicaciones sobre bendición. Oh no, Dios es un Dios de amor, y usan la definición de amor como apapachar. No, Dios les ama tanto que nunca les puede hacer nada así. Eso no es correcto. Dios es un Dios de juicio. Y tristemente hay gente que están llevando a otros a lugares inadecuados, predicándoles una palabra falsa, profetizándoles una profecía falsa. Y la gente son engañados, y porque la gente son engañados, siguen estas palabras, pero siguen a lo mal. ¿Qué pasará con estos? No sé de ti, pero a mí, yo tomo muy en serio la responsabilidad como ministro de la palabra que llevo a la gente. No quiero ser uno que trae palabras falsas. No quiero decirles que todo es bien cuando todo no es bien. Sí, me gusta tanto como los demás un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo, un mensaje de alegría, un mensaje que me levanta. Pero para lograr eso no es lo que necesito. Lo que necesito es un mensaje que corrige los errores en mi vida. Todos tenemos errores en la vida. Todos tenemos problemas. Todos tenemos áreas de pecado. Todos necesitamos recibir una palabra profética o palabra de predicación que nos corta al corazón y nos muestra dónde faltamos para que podamos cambiarnos. Entonces, yo creo mucho que los que solamente prediquen la bendición van a dar cuentas a Dios por sus predicaciones. Ojalá que podría ser así, que todo lo que predicamos sea de gozo, sea de alegría, sea de ánimo, pero más importante, que animamos a la gente en su obediencia a nuestro Dios. Amén. Quizás no es tan agradable, pero es más importante. Muy bien, vamos al libro de Nahum. Nahum, la destrucción de Nínive, es el tema de este libro, más que todo, destrucción de Nínive. 120 años después del ministerio de Jonás, los israelíes se habían arrepentido de su arrepentimiento. ¿Me entienden? Regresando a su idolatría, crueldad y opresión. Entonces, Jonás se fue, les ministró, había mucho impacto, había cambios, pero ellos no se quedaron, y después de 120 años ya están regresados a todo lo mal, y Dios mandó otro profeta
hablando de destrucción, y esta vez no cambiaron su corazón. Aunque el mensajero era para Nínive, llegó a la gente de Judá animándoles, porque Judá estaba bajo opresión de parte de Asiria. ¿Okay? El ataque asirio falló contra Jerusalén. Este fue el inicio del fin, podemos decir, por Nínive y por Asiria, porque ellos atacaron a Jerusalén, un pueblo chico de una nación grandote, y no los podían ganar. Es interesante notar que mientras que los ninivitas se arrepintieran en el tiempo de Jonás, se prevenía el juicio de Dios y este era quitado. Pero todavía el juicio existió y por fin en el tiempo de este profeta se cumplió. Esta gran lección sobre el juicio de Dios, a pesar del arrepentimiento, mantenía a Dios alejado de mandar destrucción. Aunque el verdicto fuera culpabilidad, que no es pecado, continuar pecados es lo que trae el castigo. Pues entonces, si Dios nos trae un juicio, una palabra profética de juicio a nosotros, y arrepentimos, ya, hasta que regresamos a nuestro pecado. Es que la palabra no está quitada, no está borrado, todavía existe. En cualquier momento puede caer si no nos mantenemos. Yo conozco casos, personalmente, gente que no he conocido, que Dios ha hecho milagros grandes en sus vidas, Dios les ha sanado de cosas como la sida. Y regresaron a su pecado después de servir al Señor unos años y se cayó otra vez juicio sobre su familia. Muy poco se conoce acerca de este profeta Nahum por sí mismo. Era del pueblo de Elcos. Aunque se desconoce con exactitud su locación, se piensa que estaba cerca de Galilea, la área donde Cristo ministró mucho, donde Cristo vivió antes de empezar en su ministerio. Profetizó durante el primer tiempo del reinado de Josías, del rey Josías. Un bosquejo bien breve otra vez. Capítulo 1, Jehová, el juez justo. Capítulo 2 y 3, el juicio justo de Jehová. Todo es acerca del juicio. Todo es acerca de la justicia de Dios. Esas dos cosas. Entonces ya, eso es el bosquejo de este libro. Unos versos. Capítulo 1, verso 15. He aquí sobre los montes los pies que trae buenas nuevas. Amén. Del que anuncia la paz. Amén otra vez. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Recuerda, esta profecía fue dada a Judá hablando mal de sus enemigos. Entonces fue una palabra de mucho ánimo a ellos. Y eso es parte de eso. Que hay uno que trae paz, que trae buenas nuevas. Habacuc, un hombre de Dios desconcertado ante la aparente tolerancia de Dios frente a la maldad. Entonces él estuvo molestado que Dios no trató con la maldad como él pensó que debe. A veces somos así también, ¿eh? Cuando llega el juicio, la vara que Dios usa para traer juicio siempre es una persona, un pueblo o Satanás, más malvado que el pueblo que está juzgado. Entonces, como estuvimos hablando de Asiria, Nínive, un pueblo tan malo, un pueblo tan cruel, Dios usó un pueblo aún peor, los babilonias, para tratar con ellos. Habacuc se encuentra lleno de preguntas. Qué bueno que Dios conteste las preguntas. Dios contestó las preguntas de este profeta. También nos contesta nuestras preguntas. Yo soy muy preguntón. Eso es como aprendo. Yo pregunto siempre a Dios de varias cosas, al Espíritu Santo de varias cosas, y Él me contesta. Quizás no al momento, pero siempre me contesta. Este Habacuc fue una levita, un músico allá en el templo, que Dios usó también como profeta. Profetizó durante el reinado de Joás y Joaquín. Un bosquejo bíblico, otra vez muy breve. El conflicto de la fe que tuvo Habacuc, eso en capítulos 1
y 2 estaba hablando de su propio conflicto entre por qué Dios no se hace así y por qué Dios hace así. Y en capítulo 3, el triunfo de la fe. Por fin la fe ha triunfado. ¿Ok? Unos versos. Capítulo 1, verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué Dios permite lo malo? Eso ha sido una pregunta que ha existido por los siglos. Lo encontramos también en el libro de Job. ¿Por qué Dios permite lo malo? Pues no sabemos totalmente la respuesta, pero en parte de eso es porque Dios lo usa para enseñarnos a nosotros, los hijos de Dios. Verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío al más justo que él? Y capítulo 2, versos 2 y 3, Jehová me respondió y dijo, mire, Dios respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta así el fin, y no mentirá. Aunque tardaré en esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios nos da sus bendiciones, Dios nos da visión. Yo creo mucho en este verso, especialmente en la primera parte. Escribe la visión y declárala en tablas, o por nosotros podemos hacerlo en papel. Lo pongamos, yo recomiendo a todos los ministros que le ponen allá en la pared de su oficina, todas las iglesias que le ponen allá en la pared de la iglesia, para que todos lo puedan leer. ¿Por qué? Porque dice acá que uno que lo lea puede correr. Necesitamos de visión. Eso es un verso, yo creo, muy, muy importante. Capítulo 2, verso 4, un verso que existe en varios lugares en la Biblia. He aquí, el cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es la parte que se repita en Romanos, Gálatas y Hebreos. El justo por su fe vivirá. Habacuc tuvo lo mismo. Y por fin la última aquí, Malaquías, lo conocemos, todo el mundo conoce Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue profeta durante el tiempo de Nehemías y el último profeta del Antiguo Testamento. Recuerden, Nehemías fue en el tiempo de restauración después de la cautividad, ¿ok? Habla del fracaso de Israel como pueblo escogido de Dios. Nos muestra al pueblo por fuera religioso, pero no bien de adentro, indiferente adentro. Eso es el problema. Sus acciones afuera fueron correctas, sus acciones de corazón o sus actitudes de corazón malos. Y a nosotros es igual, nuestras acciones de afuera pueden ser buenas, pero si no somos bien de adentro, El servir a Dios se ha vuelto una formalidad vacía, un sacerdocio corrupto. Entonces, mucho problema aquí, ¿ok? El pueblo lo cuestionó, el valor del servicio a Dios. Eso es lo que la gente estaba preguntando. ¿Se mantiene escépticos acerca de que Dios es un Dios de juicio? Nada se sabe acerca de este profeta. Nada. No escribe nada de sí mismo, no está mencionado en otro libro de la Biblia. Un bosquejo bíblico, breve otra vez. Advertencias y reprensiones en el capítulo 1 hasta medio del capítulo 3. Predicaciones y promesas desde el medio del capítulo 3 hasta el capítulo 4. Unos versos. Y eso es para terminarnos. Malaquías 1, versos 2 y 3. Y os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dije Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en disolución, y abominé su heredad por los chacales del desierto. Pues a veces no vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, pero cuando lo comparamos con otros, sí, Dios nos ha hecho algo. 2.7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará, la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote
Bueno, todos somos sacerdotes, tenemos que guardar nuestros labios. Capítulo 2, verso 13, el profeta estaba murmurando delante de Dios, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Intercesión, murmuración, los dos a la vez, en efecto, delante de Dios. Capítulo 3, versos 3 hasta 9, 7 a 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros. He dicho a Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te ha robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Todos conocemos eso, ¿sí? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Déjenme poner mi propio comentario a esto. Si uno no es diezmador, tengo mucha duda de su salvación. Le dejo así. Capítulo 4, los primeros 3 versos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los avaricios, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les darán ni raíz ni rama. Eso es hablando de una destrucción, pero entero. Capítulo 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hallaréis a los malos, y cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que lo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, la esperanza, al fin la esperanza. Otra vez, capítulo 4, versos 5 a 6. Aquí yo os envío al profeta Elías. Últimos versos de la Biblia. Del Antiguo Testamento. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres, así los hijos, y el corazón de los hijos, así los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando, es una profecía que los judíos entendieron como antes que puede venir Dios en forma de Jesucristo, tiene que venir Jesucristo. Y se salió. Pues ya terminamos con estos libros de los profetas menores. Creo que han visto que hay cosas aplicables aquí. Úsalos. Y gloria a Dios que todo eso existe por nuestro beneficio. Amén. Pues hasta la próxima vez, que Dios le bendiga mucho, y seguimos estudiando. Tenemos nada más una lección más aquí en esta serie del Antiguo Testamento para terminarlo. Que Dios le bendiga. Amén.